Bueno, es interesante examinar estos dos versos porque comienza diciendo que esta es la confianza que tenemos en Él, ¿no? Entonces, como cristianos, nosotros entendemos, como cristianos que oramos, entendemos de que cuando nos dirigimos en oración al Padre, estamos confiados de que Él nos oye, ¿no? Pero si continuamos examinando un poco más allá el texto, vemos una condición que nos da el Señor, ¿no? Y nos dice que nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Como que ahí cambia un poco el panorama, ¿no? No es pedir por pedir, sino es pedir conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Lo que nos invita a entender la palabra de Dios es que Dios tiene una condición, ¿no? Para redundar un poco en esto, tiene una condición para que nuestras oraciones sean oídas, y es pedir conforme a la voluntad de Él, ¿no? Es pedir conforme a la voluntad del Señor. El problema es que muchas veces tenemos la tendencia a pedir fuera del orden de la voluntad del Señor. Muchas veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad del Señor. Al examinar en la actualidad al hombre en general, la idea que tiene de Dios y de la oración, bueno, vamos por el lado de los hombres en primer lugar que no conocen a Dios, ¿no? Si examinamos un poco, hay corrientes de línea evangélica, entre comillas, digo entre comillas porque de evangélicas estas líneas no tienen nada, sino que ellos, lo último que hacen esas iglesias es predicar el verdadero evangelio de la salvación, es enseñar el verdadero propósito de la oración, o en todo caso el verdadero propósito que Dios tiene en cuanto a la oración para con sus hijos, ¿no? Sino que ellos distorsionan las escrituras, enseñando que el yo viene a ser más importante que Cristo mismo. Ellos tienen el argumento bien conocido de que yo declaro, yo quiero, el Señor me ha llamado, un verdadero hijo de Dios no puede ser pobre, un verdadero hijo, el Señor me ha llamado a ser cabeza y no cola, y o no acepto un no como respuesta. Ese tipo de enseñanza es una de las tantas enseñanzas que generalmente hace estas sectas llamadas el Evangelio de la Prosperidad, seguramente muy conocidas, ¿no? por las redes sociales y todo lo demás. Su fe y su fe de ellos solamente se basa en obtener cosas materiales. Ahí se limita la fe, ¿no? No van más allá de lo que quiere el Señor en realidad en la vida de todo creyente. Por eso el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, yo lo voy a leer, lo tengo aquí, nos da una serie de advertencias en cuanto a la manera de pedir y en cuanto a la manera distorsionada que tienen algunas personas a la hora de pedir en oración, ¿no? Y el verso 3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Eso es la idea distorsionada que tienen muchas personas a la hora de pedir en oración al Señor, ¿no? Solamente pedir cosas materiales, pedir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y este es un ejemplo de tantos que hay hoy en día, de falsos maestros usados por Satanás para distorsionar el verdadero propósito de la oración. Bueno, lo que primero debemos entender antes de pedirle cualquier cosa al Señor es la posición que ocupa el Señor como Señor y la posición de siervos que tenemos nosotros. Es decir, si no comprendemos quién es Señor y quién es siervo, vamos a tener la inclinación en el corazón de pedir las cosas siempre conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. Es más, cuando examinamos la oración modelo, cuando uno de sus discípulos le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar, y el Señor les dice: cuando oren de la siguiente manera, y dice el Señor en la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos el pan nuestro de cada día. Si se dan cuenta, hasta en la oración modelo antecede hágase tu voluntad y después las peticiones que tiene el hombre para con Dios. Queda claro que por lejos
la voluntad de Dios está por encima de lo que nosotros querramos. Porque comienza diciendo, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, exaltando su nombre, santificado sea tu nombre, petición para con el Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, siempre pidiendo a favor de la voluntad que quiere Dios. Y después cuando habla acerca de la voluntad que está pidiendo o que se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios, después vienen las peticiones: danos el pan nuestro cada día, líbranos del mal y todo lo demás que ya como cristianos conocemos, ¿no? Por eso en ocasiones tenemos la tendencia equivocada, me ha pasado, tenemos la tendencia de orar de manera yoísta, lo digo yo, ¿no? Siempre oramos por: Señor, te oro por mi esposa, Señor, te oro por mi esposo, por mi trabajo, te oro por mi hijo, te oro por mi mamá, por mi vida espiritual. Y de alguna manera está bien, porque el Señor nos invita a que podamos clamar y a presentar nuestras peticiones, ¿no? Pero es un tanto peligroso, porque no sé si les ha pasado que llega un momento en que comienzas a orar y a los pocos minutos de presentar tu oración, de exaltar su nombre, de confesar pecados y comenzar con las peticiones, no sé si en algún momento les ha pasado que se quedan como en blanco: ya no tengo más que decirte, Señor. Estás ahí de rodillas y te bloqueaste. No hay más que decir, ¿no? No sé si en ocasiones a mí me ha pasado que tengo toda la intención de orar y no puedo extender mi oración. Concluí que uno de los motivos por los cuales no podía extender mi vida de oración era mi limitado conocimiento acerca de la voluntad del Señor. Porque si no conozco la voluntad del Señor, ¿cómo puedo pedir algo conforme a su voluntad? O sea, no, como que es algo incongruente, ¿no? Comprendí también que al escudriñar las Escrituras vamos comprendiendo un poco más acerca de cuál es la voluntad del Señor. Continuando con el libro de Santiago, capítulo 5, del 13 al 16. Lo tengo aquí, lo voy a leer. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí en estos 3 versos hay una pequeña lista de peticiones, o mejor dicho, una pequeña lista de oraciones conforme a la voluntad del Señor. Una de ellas dice: si estás afligido, estás pasando tribulación, ora al Señor. Si también nos invita a orar por los enfermos. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y hermanos, hace un momento vimos un listado bien grande, ¿no?, de muchos hermanos y hermanas que están pasando tribulación debido a su salud, ¿no? Y por eso nosotros podemos orar también por ellos, conforme a la palabra, escrito está, conforme a la palabra del Señor, podemos y debemos orar por nuestros hermanos que están delicados de salud. El verso 16 también nos dice, ¿no?, orad unos por otros, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, no minimice o no tenga en poco pensar de que, bueno, voy a orar, pero ¿será que obra? Tal vez sí, tal vez no. No tenga en poco su oración, hermano, porque su oración, acá dice muy claro que la oración eficaz del justo puede mucho. Otra de las enseñanzas en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la oración, está en una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando intercedió por Pedro en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32. No sé si se acuerdan cuando el Señor les dice a Pedro, que todavía no le decía Pedro, le decía: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía que Satanás iba a intentar desanimar a Pedro. Pero hay algo muy interesante en lo que dice el Señor, ¿no? Y en la oración que él hace en este texto, dice, ¿no? Yo he orado para que no te falte la fe, ¿no? Entonces, bueno, examinando un poco el contexto de lo que le pasaba lo que le pasó a Pedro y a Cristo en esos momentos, y los ataques que Satanás tenía o quería zarandear a Pedro y a los discípulos. Bueno, mis hermanos, Satanás no ha cambiado mucho, es más, ha empeorado, peor. Está, se podría decir, más airado, porque en el capítulo de Apocalipsis, no sé si recuerdan ese verso donde dice ahí de la tierra, que el gran dragón ha sido expulsado con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. De manera, mis hermanos, que Satanás, al igual que quería desanimar a Pedro, va a intentar desanimarnos a nosotros. Va a intentar poner tropiezo, va a intentar desanimarnos. En el capítulo 6 de los Efesios, un capítulo muy conocido por nosotros, no sé si recuerdan, donde dice, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores en las tinieblas, en los lugares celestiales de maldad. Ya, mis hermanos, Satanás y sus demonios tienen un ejército estructurado, bien organizado y listo para intentar desanimar a cada uno de nosotros. Pero lo que hizo Jesucristo en ese momento, explicándole a Pedro y confesándole y diciéndole, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, para que no te falte la fe. Es una enseñanza muy, muy importante la que nos deja el Señor de orar por la fe de los demás. Bueno, mis hermanos, seguramente en sus casas o en la misma iglesia, un amigo muy querido que teníamos en la congregación ya dejó de venir, o un mismo familiar en el hogar, que ya no congrega, ya no ora, ya no lee su Biblia. Es un hermano que muy probable esté siendo víctima de los ataques de Satanás con el desánimo. Lo que la palabra de Dios nos invita a entender es que debemos y podemos orar por la fe, para que no le falte la fe a nuestros hermanos. Bueno, por eso lo que Jesucristo está diciendo quiere darnos a entender que un creyente que no le falte la fe puede soportar cualquier ataque del enemigo. Por eso en el mismo capítulo de Efesios, en el capítulo 6, nos dice que nos pongamos el escudo de la fe. Y es curioso porque de todas las partes de la armadura, habla del yelmo, habla de la coraza, habla del cinto, de la espada, de los zapatos. Pero cuando habla del escudo, dice sobre todo. A lo demás no dice sobre todo. Dice, cuando habla del escudo de la fe, dice, sobre todo póngase el escudo de la fe. Entonces ese sobre todo nos lleva a entender de que debemos de clamar por fe al Señor. El Señor Jesucristo lo hizo, clamó por fe para Pedro. Clamó, rogó para que a Pedro no le falte la fe. De la misma manera, hermanos, ore para que no le falte la fe a usted mismo. Yo oro, debo de orar para que no me falte la fe a mí, ni para que le falte la fe a cada uno de los hermanos. Oremos unos por otros, dice la palabra de Dios. Bueno, también otro motivo de oración conforme a la voluntad del Señor. Sigamos en el libro de Efesios. Esta vez en el capítulo 6, 18, dice: oren en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Éfeso que oren en todo tiempo, con toda oración y súplica. A veces, hermanos, cuando escudriñamos las Escrituras, muchas veces simplificamos, ¿no? Bueno, acá dice que oremos, ¿no? Y simplemente nos limitamos, bueno, voy a orar, la palabra del Señor dice que ore. Pero si desglosamos y profundizamos un poco más en la Escritura, entendemos lo que Pablo dice aquí, que oren en el Espíritu en todo tiempo,
con toda oración y súplica. Hermanos, cuando nosotros oremos, o deberíamos de hacerlo, la palabra de Dios nos invita a suplicar. La palabra de Dios nos invita a humillarnos ante Él, a clamar, a rogar, a suplicar. Y la palabra súplica, cada vez que se habla de oración, la palabra súplica aparece en distintos versículos. Oración, súplica, oración, ruego. Dios quiere que nos humillemos ante Él, Dios quiere que clamemos a Él con súplica, rogando. Esa es la voluntad del Señor para con nosotros. No nos limitemos a hacer una oración mecánica, sino, hermanos, derrame su corazón, derrame lágrimas, ábrele su corazón al Señor, dígale sus falencias, sus deficiencias, lo que está sintiendo. La palabra de Dios nos exhorta a orar por todos los santos, y vuelvo y repito la oración, dice, oren en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero hay algo curioso que debemos de examinar aquí, hermanos, y cómo podemos orar por los santos, que somos nosotros. Entendemos que cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, el Señor nos santificó, por eso somos santos. Pero me pregunto yo, ¿cómo podremos orar por todos los santos si no conocemos las peticiones de los santos? Muchas veces no tenemos el arrojo de acercarnos a un hermano, una hermana, y decirle, hermano, estoy pasando tribulación, ora por mí. La vez pasada vi un reel bien corto del pastor Sugel Michelén y decía que cada vez que tengamos esas necesidades, no batallemos solos, sino vayamos donde un hermano y le pidamos de que confesarle nuestra carga y de pedirle, hermano, ora por mí porque estoy pasando momentos difíciles, estoy desanimado espiritualmente, no quiero leer la Biblia, no quiero orar. Hermano, ¿a quién no le ha pasado que no quiere leer la Biblia, no quiere orar? A mí me han pasado muchas veces. A veces he tenido, por distintos índoles, de trabajo, familiar o lo que sea, muchas veces, en vez de aferrarme al Señor, muchas veces me he desanimado, muchas veces no he querido orar, no he querido leer las Escrituras, pero tampoco he tenido esa intención de acercarme a un hermano, una hermana y decirle, oye, hermano, estoy pasando esto, ora por mí, necesito que ores por mí. Cuando la palabra de Dios nos invita a orar por todos los santos, nos invita a ser partícipes a nuestros hermanos también de nuestras necesidades. Así que, mis hermanos, deberíamos ser partícipes a nuestros hermanos o preguntarles a nuestros hermanos, hermano, ¿quieres que ore por ti? ¿Tienes alguna petición por la cual quieres que ore por ti? De esa manera también extendemos un poco nuestra oración. Sigamos en la carta de los Efesios. Otro motivo de oración conforme a la voluntad del Señor. Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17, nos dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestro amor y fe en el Señor, acá está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, y dice, y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que Pablo estaba rogando a Dios por la iglesia de Éfeso era que el Señor derrame espíritu de sabiduría y el conocimiento de Él, lo que quiere decir que rogaba para que la iglesia entienda y tenga más conocimiento acerca de la voluntad de Dios, acerca de la persona de Dios, acerca del ser de Dios, ¿no? Para que el Señor derrame ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él mismo. Bueno, y no solamente oraba por eso, si prestamos atención a lo que dice Pablo, Pablo quería que crezcan en el entendimiento, un entendimiento profundo de cuál sea la voluntad de Dios para con la iglesia. Sigamos en el libro, en la carta de los Efesios. Bueno, prácticamente esta reflexión lo he tomado básicamente de la carta de los Efesios, porque cuando leí casi toda la carta de los Efesios,
entendí que había mucha oración conforme a la voluntad de Dios que no le había prestado atención, ¿no? Otro motivo más de oración conforme a la voluntad del Señor, dice en Efesios capítulo 3 del 14 al 19, vamos a leerlo por partes para entenderlo un poco mejor. Dice, Pablo dice, por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pablo dice que doblaba rodillas para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pablo rogaba al Señor por la transformación del corazón de todos los creyentes, para que el Espíritu del Señor pudiera obrar en la vida de cada uno de los hermanos de Éfeso, para que sean transformados. Y si lo traemos a la actualidad a nuestra iglesia, podemos entender de que nosotros también podemos orar por eso, para que cada uno, por la iglesia, para que cada uno de nuestros hermanos sean transformados en el hombre interior, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo del Señor. Bueno, al inicio de esta reflexión citamos primero de Juan 5, 14 y 15, y comenzaba diciendo, ¿no? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el versículo 15 nos dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Juan daba por sentado de que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tendríamos las peticiones que hayamos hecho. Y es curioso porque aquí no habla en tiempo presente. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. No que las vamos a tener o tal vez las tengamos, dice que tenemos. Pero la condición es que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, esta reflexión espero que nos invite a meditar un poco a cuál es la verdadera voluntad de Dios en cuanto a la oración, ¿no? Si escudriñamos las escrituras y leemos las escrituras y vemos oraciones como las del rey David, las del mismo Señor Jesucristo, las de Pablo, podamos entender un poco más, a más profundidad, oraciones conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Nos dará un poco más de luz de cuál es la voluntad del Señor en lo que a oración se refiere, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, Padre Santo, muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que nos dejas. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender, Señor, que la oración, Padre Santo, que nos invitas a hacer, el privilegio que tenemos, Señor, es pedir las cosas conforme a tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos a que sea así, ayúdanos a inclinar nuestro corazón y aceptar, Señor, con mucha humildad, Padre Santo, tus respuestas, Señor. No entristeciéndonos, sino sabiendo, Padre Santo, de que tienes planes de bien para con nosotros y no de mal, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Señor, te ruego, Padre Santo, porque fortalezcas, porque no le falte la fe a ninguno de los presentes, que no le falte la fe a ninguno de nuestros hermanos, Señor, que no han venido, que no le falte a ninguno de la fe, Señor, a nuestros ancianos, al pastor y a todos y cada uno de los miembros de la iglesia, Padre Santo. Ayúdanos a ser fortalecidos, Señor, en el hombre interior por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a orar por todos los santos, Señor, con toda súplica, rogando, Padre Santo, humillándonos ante su santa presencia. Háganos, Señor, recordar, Padre Santo, que debemos orar unos por otros, orando por los enfermos. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender, Padre Santo, que derrame, Padre Santo, espíritu de sabiduría y de revelación acerca de usted, Padre Santo, para que crezcamos en el conocimiento de usted y para que podamos en todo momento hacer su voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, lo bendecimos, lo alabamos y le damos gracias.
hacemos llegar esta oración, elevamos esta oración a su santo trono en el nombre poderoso de nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén.